En ese orden de ideas, su señoría, es excepcional esa, esa restricción que puede solicitar la señora delegada fiscal. Y además, señor juez, por ser excepcional, pues tiene que ser bien fundamentada. O sea, yo no puedo venir aquí con pañitos de agua tibia a decir por qué se le debe imponer una medida de aseguramiento a las personas que están aquí y pues a mi prohijado, el señor Jonathan David León Sotelo. Fíjese, señor juez, que alcancé hasta copiar prácticamente lo que dijo la señora delegada fiscal. Yo no soy buen escritor, pero alcancé a lo que decía frente a la situación de la imposición de una medida y los argumentos escuálidos que presentó la señora delegada fiscal. Empezó diciendo que la inferencia razonable, habló de unos cabecillas, el señor William Barbosa, que se le habían hecho unos audios al señor y que eso determinaba cómo la forma policial participaba en los hechos que se estaban investigando. Habló un señor Fabio Ospina Herrera Cabecilla también, trató de decir que era pues uno de los que mandaba. Habló de un señor Jorge William Rodríguez Hincapié, que es la fuente a la cual le cree enormemente la fiscalía, y pues no sabemos si es una persona, si se le pueda creer. No es el momento de entrar a debatir esa situación de un testigo, pero pues mínimamente era lo que te debía traer, y como lo dijo la señora representante del Ministerio Público, por lo menos unos elementos que digan de tal personaje, mire, este evento es esto y esto y esto y esto. Por eso se le decía, a fin de que no se fuera a llegar a esto, pero como ella dijo que ella tenía como, en la audiencia de imputación, que pues afortunadamente alcancé a llegar a más de la mitad de la audiencia y escuchar, y ella decía que no, aquí había un debate que sí, que por qué no iba diciendo de una vez en cada evento qué personaje, cómo era la situación, qué elementos tenía para ello. Dijo que no, que primero iba a nombrar todos los eventos, algunas personas que estaban en los eventos, y que después nos iba a decir a cada uno. Pues no cumplió lamentablemente. Y dése en cuenta que, como lo dije al comienzo de esta audiencia, que puse una interpelación, la fiscalía ha tenido todo este tiempo para tener esto organizado. Yo no puedo venir a última hora a decir, ahí les dejo, miren a ver qué es lo que encuentran ahí de sus presuntos, los presuntos autores o partícipes o cómplices o cualquier determinación que se le quiera dar a los aquí imputados. Y miren ustedes, señores defensores, yo les dejo, les paso los cuadernos, es muy dispendioso leerlos, pero léanlos, ahí ustedes podrán encontrar. No, esa no es la forma de presentar una solicitud de medida de aseguramiento. Bien lo dijo la señora procuradora, muy pocas veces en estos casos uno como que coadyuva las peticiones de la Procuraduría, pero hoy, gracias a Dios, es el Día del Abogado, y pues se nos dio esa oportunidad de felicitar a la señora procuradora, abogada también, y que hizo un análisis corto pero detallado y fundamental sobre el no alcance de lo que ha solicitado la señora delegada fiscal. Habla de 28 casos, dice que dentro de las finalidades de la medida era de que con la continuación de la actividad delictiva, con el apoyo de los policiales. Primera situación que este defensor le iba a desbaratar en caso tal de que trajera esa situación bien planteada, el por qué iba a haber continuación de la actividad delictiva. Hermano, no habló del artículo 310, que es el que desarrolla el artículo 208 y es el numeral segundo. Ella dijo, en el numeral primero, la continuación de la actividad delictiva, y usted oye el audio y lo dice así, pero yo no sabía qué numeral primero. Me di cuenta porque ya pues nosotros los abogados que estamos trabajando en este sistema penal acusatorio, sabemos que cuando habla del numeral primero y hablan de esa situación de la continuación de la actividad delictiva, se está refiriendo al artículo 310, que fuera modificado en la ley 1760 del año 2015. Y habló de otro aspecto que es el segundo,
que efectivamente allá hablan de la naturaleza de los delitos y la cantidad de delitos. Y también habló del numeral quinto, entonces uno dice, no, pues entonces se está refiriendo sí, al artículo 310, esos numerales son de ellos. Eso fue lo que hizo básicamente en sustentar ese numeral segundo del artículo 308. Que era necesaria porque es la única que con eficacia, yo no entiendo si es necesaria, pues es porque la eficacia va de entrada. Eso se entiende que pues, si es necesaria, pero es que la necesidad no tiene nada que ver con la eficacia. La necesidad tiene que ver con que si el señor se le impone esa medida es porque, si bien es cierto no hay otro, es porque era necesario tenerlo allá en intramural. No había otra forma de tenerlo por fuera. Entonces, tampoco dio un fundamento claro de que podamos ver, y tampoco presentó ningún elemento frente a esa necesidad. Frente a la utilidad, no habló por qué es útil esa medida. Habló siempre de que la actividad, que la conducta es grave y que por eso nos lleva a pedir esa medida intramural. Habló siempre de la gravedad de la conducta. Todas las conductas son graves, pero únicamente hablando de la gravedad de la conducta. El artículo 310 dice que no basta, dice la norma, no basta solamente la gravedad y la modalidad de la conducta, hay que determinar de las circunstancias y le toca hacerlo el juez. Inclusive no habla que sea el fiscal ni el defensor, lo toca hacerlo es el juez. Dice la norma muy claramente, donde se habla de ese desarrollo del artículo 308. Dice, para estimar si la libertad del imputado resulta peligrosa para la seguridad de la comunidad, que es uno de los fines que dijo la señora delegada fiscal que se debía proteger, resulta peligrosa para la seguridad y de la comunidad, será suficiente, de la seguridad será suficiente la gravedad y modalidad de la conducta, además de los fines constitucionales de la detención preventiva. Sin embargo, de acuerdo con el caso, el juez podrá valorar adicionalmente, pero ¿con qué va a valorar el juez si no se le dio los argumentos, no se le dio los elementos para valorarlo? Entonces yo creo, su señoría, con todo respeto, y para no hacerme extensivo de lo que no se dijo, porque nótese usted que si no hay una inferencia razonable, porque no la tenemos realmente de cada caso en concreto, pues ¿para qué seguimos con lo demás? Acuérdense que aquí en la imposición de la medida de aseguramiento es inferencia razonable, los fines constitucionales y mirar si hay la posibilidad de imponerse esa medida. Entonces, aquí no se dio ni siquiera la inferencia razonable. Yo no tengo nada de elementos para decir cómo discutirle a la señora delegada fiscal de que efectivamente esa inferencia que hizo de tal elemento en tal evento tiene razón de ser. No se dio. Entonces, por esa razón, ni para qué sigue, señor juez, usted evaluando si no hay inferencia razonable, para qué sigue evaluando si se debe imponer o no una medida de aseguramiento, para qué sigue con el proceso que se debe hacer. Por esa razón le solicito no atender lo solicitado por la señora delegada fiscal, por cuanto no cumplió con los fines de la sustentación, fundamentación de la medida de aseguramiento, tal como lo recalcó la señora procuradora en este proceso. Gracias, doctor. Doctor Daniel Giovanni Neira Ríos, por favor. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, debo decir que ha sido muy acertada la intervención del honorable representante del Ministerio Público, y no con un tema de alabanzas aquí protocolarias ni nada por el estilo que no son propiamente de la personalidad del suscrito, sino que evidentemente no se pudo explicar mejor el por qué es imposible que se pueda llegar a afectar la libertad de mi prohijado. En tanto ha sido la propia Fiscalía General de la Nación la que ha dejado a su señoría sin la posibilidad de pronunciarse al respecto, porque debo decirlo, su señoría, cuando vaya a tomar la decisión, no tiene elementos sobre los cuales pronunciarse. No hay que analizar absolutamente nada porque nada se mencionó. Frente al señor subintendente Wilson Cepeda, no escuché en la intervención de la honorable representante de la Fiscalía tan siquiera un elemento del cual se corriera un traslado para poder intentar controvertir. Y existe en este sistema penal acusatorio de partes
una obligación de una carga argumentativa que es fundamental, y valga la redundancia, obligatoria, por parte de quien pide la restricción de la libertad. Y al no hacerse, quien pide la medida, haciéndolo de manera errónea, debe asumir las consecuencias de su propio error. Sobre todo en un sistema donde las etapas son preclusivas. Y por tanto no existiría la posibilidad de que la Fiscalía llegase a corregir la pésima sustentación de la solicitud de medida de aseguramiento que hoy todos hemos escuchado. Es así como entonces vale la pena invocar, en mi intervención, el contenido del artículo 295 de la Ley 906, según el cual la restricción de la libertad tiene un carácter excepcional, y repito ese término, excepcional, no automático, no aduciendo que existe una política criminal de algunas entidades, incluso de alcaldías y gobernadores, que ni siquiera hacen parte como tal del sistema de política criminal nacional. Por el contrario, mi tocayo por apellido, el doctor Martínez Neira, ha dejado claro incluso que no se puede estar solicitando de manera automática la imposición de medidas de aseguramiento, y es por ello que hoy en día, incluso si se hubiese sustentado en debida forma la solicitud de medida de aseguramiento y si hubiese llegado a afectar la libertad, ni siquiera habían podido llegar a la cárcel de Picaleña, porque por esa petición prácticamente mecánica de medidas, partiendo única y exclusivamente de un tema de cantidad de delitos o modalidades de los mismos, es que el IMPEC le tocó entrar en paro porque no le cabe un preso más. Y esa calidad entonces excepcional de la que habla el artículo 295 obliga a la Fiscalía a demostrar, dice el propio artículo, la necesidad de la medida, que la misma sea adecuada, que adicionalmente debe demostrar que sea proporcional, y adicionalmente el propio artículo obliga a demostrar la razonabilidad frente a unos contenidos constitucionales que tampoco escuché. Sin embargo, pues como me quedé esperando que esa explicación se surtiera, máxime cuando la Fiscalía, pues debo decir, exclusivamente se dedicó a decir que existe un peligro para la sociedad y que ese peligro futuro que genera ante la sociedad se da por el hecho de un presunto uso de armas y de la existencia de una presunta banda. Y eso bastó para hacer la sustentación. Y es por ello que no como una medida dilatoria, que pareciera ser una característica que se invocó, tiene el suscrito, sino con el propósito de evidentemente demostrar que la medida no se puede aplicar. Tenía pensado en mi intervención y programado llegar a pedir como una medida subsidiaria, una eventual domiciliaria. Pero no voy a hacer esa solicitud porque no puede aplicarse la más mínima medida en contra del señor subintendente Wilson Cepeda, en tanto no hay elementos sobre los cuales pronunciarse. Tampoco se puede decir en una audiencia como esta, sobre todo cuando se viene de ser fiscal de URI y que se tiene la experiencia y que por ende el cansancio no se puede invocar frente a este tipo de audiencias en donde hay espacios como el de la doctora Aura Cristina, que tengo entendido ya está en Procuraduría con casos de 20 y casi 30 capturados y sin embargo con unas solicitudes de medidas impecables. De allí que entonces el cansancio no puede ser una excusa. Tampoco puede pretenderse que audiencias anteriores, como la formulación de imputación, sean complementarias a la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento. Expresó en la intervención la honorable representante de la Fiscalía que ella en la audiencia de imputación ya había mencionado los eventos y había mencionado incluso pues qué eventos vinculaban a cada uno de los hoy imputados. Pero eso no puede ser un tema complementario, no puede hacerse un cambio en la estructura del sistema, porque son precisamente, como lo dijo la honorable representante del Ministerio Público, son audiencias independientes. Y retomando esas palabras, la de allanamiento es una cosa, la de legalización de captura es otra, y la de imputación es otra, al igual que la de medida de aseguramiento es otra. Que tengan un manto llamado audiencia concentrada no quiere decir que la una es el relleno de la otra. Por tanto, su señoría, no existe la obligación del defensor de ponerse en esta audiencia a atacar pronunciamientos que se hayan hecho en audiencias anteriores, porque con base en ellos, según la Fiscalía, se sustenta la medida. Ahora bien,
como ya se mencionó, fue una existencia de unas carpetas, debo dejar constancia en audio que las mismas no llegaron nunca a mis manos tampoco. Es decir, que el traslado que se anunció de que ahí están las carpetas para que las revisen no se materializó. Aunque de haberse hecho, pues tampoco hubiera podido hacer absolutamente nada al respecto, porque no sabría como defensor qué ponerme a revisar de esas carpetas, no sabría qué debatir, no sabría qué controvertir, y no porque no tenga la experiencia para hacerlo, sino porque como no se mencionó cuáles son esos elementos, tan siquiera uno o dos, que generan una inferencia razonable para afectar, al menos en un porcentaje mínimo, la presunción de inocencia de mi cliente, pues no puedo hacer ningún pronunciamiento al respecto. Prácticamente, su señoría, la propia Fiscalía dejó a su estrado sin la posibilidad de llegarse a pronunciar frente a la imposición de una medida. Y debo decir, para no ser extensivo, que el artículo 308 establece como requisito la demostración de la existencia de una inferencia razonable, y posteriormente a eso sí deben entrarse a analizar las causales que invoca Fiscalía. Y en este caso en particular, debo, su señoría, ponerle de presente unos elementos que desde hace mucho rato que corría al traslado de los mismos, y es que aunque ya no sean necesarios, de todas maneras la libertad de mi cliente no puede recaer sobre el solo hecho de una mala sustentación de la petición de la medida, sino que adicionalmente debo exponer que se trajo a una audiencia a la persona equivocada. Y ello es porque dentro de audiencias anteriores, no dentro de la medida de aseguramiento, el único evento con el que se relaciona a mi cliente es la participación de un hurto en Bicola. Y ese hurto habría ocurrido el 31 de diciembre del año 2016. La Fiscalía, poniendo en tela de juicio una audiencia anterior mis calidades profesionales, incluso dijo que los traslados no se cumplen cuando la policía los ordena, es decir, que invadió la órbita de la Dirección de Talento Humano y se pronunció al respecto. Pero precisamente con el propósito de comprobar una teoría que desde una primera audiencia he sostenido, y es que mi cliente no tiene el don de estar en dos lugares al mismo tiempo, y por eso he traído conmigo la copia de la minuta de servicios del día 31 de diciembre del 2016 de la Compañía de Control Portuario de Buenaventura del Puerto de Agua Dulce, según la cual, para ese día que supuestamente el subintendente Wilson Cepeda está atracando en Ibagué a Bicola, está prestando turno como suboficial de servicio con el arma 12-47-323. Y ese turno, su señoría, por tanto, ni siquiera podría pensarse que sea un porte ilegal prestar el turno con un arma de fuego. Y esa acta está suscrita, está firmada por su comandante, esto es el teniente Luis Carlos Flores Quintero, como responsable de esa compañía antinarcóticos. Hago claridad de que para quienes... Doctor, disculpe, le interrumpo. Si bien estoy corriendo traslados de la solicitud de imposición de medida de aseguramiento en este momento, pues no es procedente ni pertinente tratar de introducirme un documento que para este funcionario no tiene nada que ver, porque puede que tenga o no la razón, doctor, pero estamos concretándonos y dirigiéndonos frente a la solicitud de la doctora y usted me está saliendo de la audiencia. Entonces, por favor, concretémonos solamente frente a eso, doctor, y pues si el proceso contra el señor continúa, pues serán unas futuras audiencias donde podrá introducir este elemento para tratar de demostrar ante un juez de conocimiento que efectivamente esta persona no estaba allí para el lugar de los hechos. Entonces, doctor, le reitero, por favor, frente a la solicitud no más, o si su intervención ya terminó, para que me diga, doctor. Su señoría, muy respetuosamente, debo decir que acato la orden, aunque difiero de ese pronunciamiento, en tanto la inferencia razonable se ataca también con elementos materiales que tenga la defensa. Simplemente, como ya lo enuncié, lo pongo de presente para que a la hora de tomar su decisión, pues prácticamente su señoría vea que la persona que está dando en libertad realmente merece estarlo, porque con esta minuta se prueba que era imposible incluso que cometiera la conducta que le ha sido señalada. Y habiendo mencionado ese documento, que está en 3 folios, daría ya por terminada mi intervención, que no es otra que concluyendo que le solicito que no decrete la más mínima medida de aseguramiento, en este caso la pedida por la Fiscalía en contra del señor Wilson Cepeda Saavedra. Muchas gracias. Doctor, entonces, ya pues como lo había puesto de presente, si quiere, córrale traslado a los intervinientes
a la delegada del Ministerio Público, a la señora fiscal, a efectos de que tengan conocimiento.